Buen día a todos. Les doy la bienvenida en nombre de la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica. Antes que nada, quiero anunciar el tema de la próxima disertación, que será sobre la genealogía de doña Antonia de Paz y Figueroa, o sea, la mamá Antula, que la dará José Manuel Viaña. Todo en el marco de la preparación del próximo Congreso Nacional e Iberoamericano de Genealogía y Heráldica, que se realizará en la ciudad de San Juan los días 23, 24, 25 y 26 de octubre. Ahora, en esta ocasión va a disertar Fabián Gustavo Benítez sobre la heráldica y vexiología tirolesa, de los Habsburgo a la actualidad. Ahora, bueno, voy a hacer un brevísimo currículum suyo, porque así le damos tiempo a Fabián que se extienda sobre ese tema tan interesante. Fabián nació y vive en la ciudad de La Plata y es el actual presidente del Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la provincia de Buenos Aires. Además, presidió la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica en el año 2006. Fue uno de los miembros fundadores en el año 1991 del Instituto de la Provincia de Buenos Aires y desde el año 2001 ha formado parte casi ininterrumpidamente de su comisión directiva. Además es miembro correspondiente de varios centros genealógicos de nuestro país. Escribió numerosos artículos en la revista de la institución de Buenos Aires y además también en publicaciones de otras instituciones genealógicas e históricas. Y a modo de ejemplo cito relaciones de parentesco entre las distintas autoridades del Instituto de Genealogía de la provincia de Buenos Aires, después mis antepasados en la época del virrey Liniers, etcétera. Ha disertado en varias ciudades sobre sus antepasados tiroleses y sobre genealogía, vexiología histórica, heráldica, etcétera, etcétera. Ha participado en numerosos congresos, jornadas, reuniones y cursos sobre temas genealógicos, tanto en la ciudad de La Plata como también en varias ciudades de nuestro país. Y participó en la organización de las 6 jornadas platenses de genealogía y heráldica. Además, también participó y estuvo en la de las ciudades adyacentes a La Plata y de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Es miembro correspondiente de varios centros genealógicos de nuestro país. Participó en la conformación del Estatuto del Instituto de Genealogía y Heráldica de la provincia de Buenos Aires en el año 2002 y también en la formación en el año 2003 de la interesante y generosa, porque es muy generosa, página web del Instituto, a lo que siempre estamos agradecidos. Participó en numerosos congresos organizados en varias provincias de nuestro país, como Rosario, Córdoba, San Juan, Catamarca, etc. Bueno, ahora le dejo la palabra a Fabián. Bueno, bienvenido, Fabián. Bueno, muchas gracias, Celia. Gracias a todos por participar. Esto en el marco del Congreso de San Juan, ahí lo veo a Guillermo, está. Cada institución, para el que no sabe de que conformamos la federación, estamos haciendo un precongreso antes de que llegue el Congreso de San Juan, virtual. El próximo le toca a Juan Manuel Viaña, que es de la provincia de Santiago del Estero, y así cada una de las instituciones de cada una de las provincias va generando una vez por mes una de estas reuniones. Bueno, yo hoy voy a hablar sobre un tema que me gusta un montón y me apasiona, y es el tema del contexto histórico, que ya van a ver, geográfico de mi familia en el Tirol. No me voy a detener específicamente en cuestiones heráldicas, sino que las voy a mostrar con algunas diferencias entre una y otra,
para que vean, por ejemplo, cómo cada uno de mis antepasados vivió en el mismo lugar, pero con distintas nacionalidades, distintos escudos, distintas banderas, distintos himnos, y todos viviendo en el mismo pueblo, ¿sí? Voy a arrancar desde mi familia, en la ciudad de La Plata, para ver que también hay cambios, que hubo cambios dentro de la ciudad de La Plata, hasta llegar a un antepasado en el Tirol, y voy a volver con desde La Plata a ese antepasado del Tirol, con un familiar que actualmente vive en el mismo pueblo en el Tirol. Voy a hacer toda la genealogía y voy a mostrar sobre las banderas y las vexilologías. Y voy a empezar por mi hermano. Todos me preguntan por qué, ahora en el PowerPoint. Voy a empezar por mi hermano porque, no sobre el hijo de mi hermano, no sobre mis hijos, porque también tuvo una variación dentro de su escudo que fue también interesante. Bueno, voy a compartir, si me aguardan un segundo, pantalla. Ahí creo que están viendo la pantalla completa. Sí. Bien. Bueno, entonces, esto es organizado por la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica. La presentación de este mes es del Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la provincia de Buenos Aires, y en el marco de la 23 Reunión Americana de Genealogía, del 13º Congreso Iberoamericano de Ciencias Genealógicas y Heráldicas, del 16 Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de la República Argentina y del tercer Congreso de Genealogía y Heráldica de San Juan de la Frontera. Pasamos a la otra diapositiva y el tema es la heráldica y la vexilología de una genealogía tirolesa, en este caso la mía, en el contexto histórico y geográfico desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, para ponernos un poquito en contexto de dónde queda el Tirol, este es un mapa lo ven de Europa, del año 1100. En este círculo rojo que está acá es donde se encuentra el Tirol, que estaba dentro de lo que era el reino de Germania. Es decir, siempre hasta 1918 estuvo dentro de lo que era el ámbito germánico. ¿Bien? Pasamos a la otra diapositiva. Aguárdenme un segundito. Este es el Tirol agrandado. En su mayor esplendor, ¿sí? Se divide en tres sectores. El sector norte del Tirol, que actualmente es el Land Tirol, que pertenece a la República de Austria, y el Sur Tirol, que es de esta línea que yo hago con el mouse para abajo, que lo anexó Italia en la Primera Guerra Mundial y que a su vez lo dividió en dos partes. De esta línea que estoy haciendo, desde de la parte amarilla para abajo, es la provincia de Bolzano, y en la parte marrón sería la provincia, la parte marrón la provincia de Bolzano, y la parte amarilla sería la provincia de Trento. Entonces tenemos la provincia del Tirol de Austria, la provincia de Bolzano de Italia y la provincia de Trento de Italia también. ¿Bien? Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, esto es la documentación que viene, siendo firmada. Esto es un diploma del año 1027 en el cual el emperador confirma la autonomía del Principado de Trento. De hecho, esa autonomía se extiende casi hasta la actualidad, ¿no? Esta región era muy importante. ¿Por qué? Porque en esta región está la ciudad de Trento, y para los genealogistas esto es muy importante porque aquí se hizo el Concilio de Trento. En este Concilio de Trento, voy a hablar brevemente, ¿sí?
fue donde se dijo que todos los católicos iban a quedar registrados en las actas. Es decir, a partir de acá es donde nosotros podemos buscar fácilmente a todo el mundo dentro de las iglesias, ¿sí? Antes estaban registrados la realeza, pero a partir de acá se dijo todo el mundo que es alrededor más o menos del 1500, que es hasta donde uno puede llegar con una relativa facilidad. Después es más complejo. ¿Por qué se decidió en este lugar? Porque, bueno, el emperador de ese momento, el emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, primero tenía que coronarse en Roma, es decir, salía de Alemania para coronarse en Roma, y uno de los lugares para el paso para ir desde Alemania hasta Roma era el río Adige, que era el valle que lo podía hacer llegar al río Adige, al emperador, y a este lugar lo convirtió en un principado. En esa época habían las marcas, que era lo más lejos que había dentro del imperio, la marca de Austria, había ducados y había principados, y este era un principado un poco especial porque era un principado de la iglesia, un principado eclesiástico. ¿Por qué los lugares estratégicos eran principados de la iglesia? Porque como el emperador se tenía que venir a coronar de Alemania a Roma, los lugares que tenía que pasar tenían que ser relativamente seguros. Entonces, cuando había un principado eclesiástico, como no tenían descendencia, la familia no se podía hacer cada vez más poderosa, cuando pasaba el emperador no lo iban a poder emboscar o atacar. Y se decidió hacer el Concilio de Trento en la ciudad de Trento, primero porque era una ciudad fortificada, ¿sí? Esto era muy importante para la época, y además tenía una particularidad especial. El emperador de Germania quería que se haga en territorio alemán, y este era un territorio alemán, pero el Papa quería que, como la iglesia era universal, quería que se haga no dentro del imperio alemán. Entonces se decidió la ciudad de Trento, ¿sí? Porque es una ciudad dentro de la parte meridional del imperio germánico, donde en esa época, si bien estaba dentro del imperio germánico, la mitad de la población hablaba alemán y la otra mitad de la población hablaba italiano. Entonces, esto le daba un toque de multiculturalidad, ¿no? al lugar. Entonces, esto es interesante. Si ustedes ven acá, a donde estoy señalando con el mouse, es donde está la iglesia que se hizo el Concilio de Trento. Acá se reunían, y esto de acá es el castillo de Buen Concilio en Trento, ¿sí? Bueno, este es un mapa, el que le sigue, ¿sí? Es un mapa del año 1600, del Sacro Imperio Romano Germánico. Fíjense que el Tirol sigue manteniendo la misma estructura dentro de lo que es Austria, ¿sí? Pero esto ya es en el 1600 y seguimos con el Sacro Imperio Romano Germánico. Luego de esto, ¿sí? Más adelante, este lugar queda englobado, el Tirol queda englobado dentro de lo que es el Imperio Habsbúrgico, de lo que es el Imperio Austrohúngaro, con Francisco José a la cabeza. Y fíjense que dentro del Imperio Austrohúngaro está dividido en el North Tirol, el Sur Tirol y el Tirol meridional. Es decir, es la provincia de Trento, la provincia de Bolzano y el Land Tirol de Austria, ¿sí? Esto en este lugar era, actualmente en la provincia del Tirol se habla alemán, en la provincia de Austria, ¿no? En la provincia del Sur Tirol
que es Italia, más o menos el 90% de la gente habla alemán y un 10% habla italiano, y en la provincia de Trento, del Tirol Meridional, al revés, porque hubo como una especie de y también de italianización forzosa dentro de esa región que ahora vamos a hablar, Trentino, Sul-Tirol. Pasamos a la otra diapositiva. En la otra diapositiva vemos un mapa del Tirol, ¿sí? De la época en que pertenecía a Austria. Esto fue hasta 1918. ¿Sí? Esta de acá, que la próxima diapositiva que voy a presentar, es el castillo del Tirol. Si bien la provincia del Tirol o Land Tirol se encuentra en Austria, el castillo del Tirol se encuentra en la provincia de Bolzano, en Italia, ¿sí? Porque era toda la región histórica del Tirol. En la próxima diapositiva que voy a presentar, bueno, yo me saqué una foto ahí en el castillo del Tirol, lo cual fue para mí algo bastante, bastante emotivo, ¿no? Y a partir de un determinado momento, en el año 19, Italia genera la anexión, particiona el Tirol y genera la división entre Austria e Italia. Cuando cae el Imperio Austrohúngaro, se genera la división y Italia lo que hace es anexar el Tirol y lo divide en dos. Lo divide en la provincia de Bolzano y lo divide en la provincia de Trento. Ven que acá en este puntito donde estoy en el cursor dice Rovereto. Bueno, al lado está el pueblo de donde viene mi familia, que ahora lo vamos a ver. Es una región con una autonomía especial donde está en la Constitución, esta autonomía especial, donde los nombres, a partir de una determinada fecha, porque antes estaba prohibido, son bilingües, es decir, es Bolzano-Bozen en alemán o Trento-Trient en la provincia de Trento. Es decir, es una provincia dos provincias con una sola región que, si bien pertenecen a Italia, son provincias bilingües, donde es legal hablar los dos idiomas. La próxima diapositiva es un pasaporte que tengo de la época del Imperio Austrohúngaro, y fíjense que dentro del Imperio Austrohúngaro también era bilingüe, y un pasaporte otorgado por el Kaiser o el emperador Francisco José I, ¿sí? Donde están los dos idiomas, en alemán y en italiano. Esto es, fíjense que acá dice Tirol, de 1857, es un pasaporte de un lugar de la actual provincia de Trento. ¿Bien? La próxima diapositiva que tengo es una diapositiva interesante, porque habla sobre la emigración americana a América del Trentino en 1870. Y fíjense algo bastante interesante, porque nombra por ciudad Trento, Levi, Coborgo, son todas ciudades de la actual provincia de Trento, que es el Tirol Meridional, Rovereto, etcétera, la cantidad de población que tenía, ¿sí? Y que fue emigrando, la cantidad de hombres, mujeres, y algo que muestra es la cantidad de migrantes que hubo a Sudamérica y a Norteamérica, ¿sí? El total, los muertos en América, y el estilo de vida también, que tenían un estilo de vida bueno, más o menos, o malo. Y la cantidad de gente que retornó. Fíjense que en este año, de la ciudad de Trento partieron hacia América 1.238 personas y retornaron 77, ¿sí? Es decir, el total,
1130 se quedaron con un buen estado económico 1238, más o menos 21, más los 800, y retornaron 77, es decir, la mayoría se quedó en América. La próxima diapositiva que tengo, que también es una diapositiva interesante, fíjense la propaganda que había de un lugar al otro, ¿no? Por ejemplo, cuando se genera la anexión de Italia, ahí había una propaganda en el cual fíjense que este mapa está todo en alemán, ¿no? Trient, Bosen, Robereit, es decir, todos nombres en alemán, donde los austríacos quieren sacar a los italianos del territorio. Y como está esa propaganda austríaca, está también la propaganda italiana, donde hacen al revés y los italianos le pegan la patada para sacar a los austríacos del territorio. ¿Bien? Entonces, mostrando un poco qué era lo que pasaba. La próxima diapositiva es también interesante porque cuando se genera la anexión, esto es muy fuerte, ¿no? En 1923 sacan este decreto, ¿sí? El número 93, donde se decreta la prohibición de todos los nombres que tengan que ver, que hagan referencia al Tirol, ¿no? Como por ejemplo, estaba prohibido decir Subtirol, Tirol, Tiroler, y la persona que en este momento nombraba a este lugar, que a partir de ese momento toma el nombre de la ciudad de Trento, la provincia se llama Provincia de Trento y son trentinos, tiroleses trentinos, que tendría que ser un poco distinto porque el trentino era de la ciudad de Trento y a partir de ese momento todos los tiroleses del sur Tirol se empezaron a llamar trentinos, que eran los de la ciudad de Trento, pero a la provincia porque le pusieron el nombre de Trento. Entonces, prohíben totalmente hablar, por ejemplo, ahí se habla el dialecto cimbro, que es un dialecto alemán del año 1200, el mocheno, que es del 1600, se prohíbe, pero bueno, quedan, como en los valles era muy difícil llegar, en las ciudades que pasaban por el valle no era tanto, y esta gente que cometía el delito de llamarse tirolés o que hablaba del Tirol, estaban penados, ¿sí? por el artículo 434 del Código Penal. Entonces, esto es interesante para tenerlo en cuenta porque se hizo una italianización forzosa de la región, ¿sí? Cuando el Tirol era un pueblo de convivencia donde vivían tanto gente étnicamente italiana o alemana en una muy buena convivencia, como lo que pasa actualmente en Suiza, que tienen una región alemana, una francesa y una italiana. Esta diapositiva también es interesante porque en este momento tengo de cada ciudad la emigración que hubo a los distintos países de Europa. ¿Cuántos emigraron? Por ejemplo, la población de Trento disminuyó a una cantidad terrible. ¿Y cuántos fueron a Francia? ¿Cuántos fueron a Italia? ¿Cuántos fueron a Alemania? ¿Sí? ¿Cuántos fueron a Austria? Y la próxima diapositiva que tenemos, que es para nosotros, para acá más importante, es la cantidad de gente que hubo. Por ejemplo, esta es de 1910, acá ven el año, está por año, yo tomé este año, el 1910, y acá tenemos de cada ciudad, a dónde fueron. Fíjense los registros que había, ¿no? Los registros que hay. A Argentina la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres que llegaron, a Brasil,
que fueron a Asia, que fueron a África, que fueron a Oceanía, pero fíjense que la mayor cantidad que vino a América fue a Estados Unidos, a Argentina y a Brasil. Esta es la cantidad total de personas que fueron en ese año y de cada ciudad. Me pareció importante porque desde el punto de vista de las genealogías acá en la ciudad de La Plata, vinieron, y a la ciudad de Buenos Aires vino mucha gente de ese lugar. La próxima diapositiva que tengo, que también me pareció muy importante, es cómo venían. Estas eran las propagandas que había en la zona, porque había dos lugares de donde podían venir del Tirol, porque era una zona mediterránea, no tenía el Tirol salida al mar, entonces podían venir por el puerto desde Venecia, podían salir, o podían salir desde Génova. Y estas son las propagandas que había en la época, fíjese, un transporte marítimo a vapor, e iban a Río de Janeiro, al puerto de Montevideo y de Buenos Aires, que está acá, Montevideo dice Buenos Aires, y al puerto de Nueva York, y cuánto costaban los pasajes de cada uno. La próxima diapositiva que voy a mostrar sí tiene un valor realmente sentimental para mí, porque la encontré en un archivo de Trento y está fechada, fíjense, el 5 de julio de 1883. Y esto es importante porque es una carta que le manda un hijo a su mamá desde la ciudad de La Plata, y toda la peripecia que hizo esta persona para salir del Tirol, de Trento, de la actual provincia de Trento, y llegar a La Plata. Y tiene como un diario donde va describiendo, fíjense que justo encontré a alguien que sale de ahí y le manda una carta desde acá, desde La Plata, a su mamá. Está fechada el 17 de abril, donde empieza a generar su diario, ¿no? Porque hace como una especie de diario, y dice que el 7 de abril salen de Pinzolo, que es un pueblo que está ahí cerca de Bolano, en la provincia de Trento, y eran 14 amigos que salen del lugar, y que van en el vapor con destino a la ciudad de Buenos Aires. Y va contando todo lo que le pasa. Este vapor pasa por Egipto y él queda como fascinado porque lo deja acá escrito en su diario, y dice que cuando llegan a Egipto, dice, suben una momia de un faraón que tenía alrededor del año 1500, de 1500 a 2000 años atrás, ¿no? Avanti Cristo, dice ahí. Comenta qué es lo que comen, le comenta a su mamá qué es lo que comen, qué le dan de comer, un cuarto de vino, comen papa, carne, qué es lo que está comiendo, es decir, le va contando todo cómo llega a ese lugar, ¿no? Y en la próxima diapositiva que tengo, que fíjense lo que llega, ¿no? Dice que finalmente llegan el 2 de julio, ¿sí? A la hora 6, a Montevideo, y de acá pasan a Buenos Aires el día 6, el día 7 arriban a la rada de Buenos Aires, y a las 9:30, en un vaporeto, en un barquito a vapor, van a La Plata. Y de ahí, de la ciudad al puerto de La Plata, y de ahí en un vapor los traen hasta la ciudad, que del puerto a la ciudad queda aproximadamente 10 kilómetros. Pero fue algo como emocionante, porque fíjense que dice acá arriba, cuando cruza el Ecuador, ¿no? Comenta que cuando están cruzando el Ecuador, que hace mucho calor, ¿sí? Y es toda una descripción de una persona que me pareció interesantísima, y que la hace desde la ciudad de La Plata y le manda una carta a su mamá, que vivían allá. La próxima diapositiva que tengo, ¿sí? Es que en 1948, fíjense que se genera una región, ¿sí? Que es la región Trentino-Alto Adige, Sul Tirol, ¿sí?
que está conformada, es decir, el Land Tirol estaría acá donde dice Austria, pero conforman una región de las dos provincias, con una autonomía muy especial, ¿sí? Y que está conformada por la provincia de Alto Adige-Südtirol y por la provincia de Trento-Trient, ¿no? Y forman la provincia de Trentino, Alto Adige-Südtirol. Y tienen este escudo que está formado por el escudo de la provincia de Trento y el escudo de la provincia de Bolzano, ¿sí? Para ubicarse que el Tirol desmembrado, todo el sur Tirol, generan, que lo dividieron en dos provincias, generan una región aparte con los dos escudos que ahora vamos a ir viendo. Para que tengan una idea de dónde se encuentra la provincia de Trento, ¿sí? Acá tenemos Francia e Italia. Bueno, acá tenemos en este mapa donde tengo el cursor, fíjense que lo que está en este color medio amarronado es la provincia actual de Trento. Lo que está en este color amarillo es la actual provincia de Bolzano y lo que está en verde es la provincia del Tirol en Austria, o Land Tirol. Y fíjense que están las tres, es decir, el Tirol era todo lo que estoy marcando con el cursor, o es lo que estoy marcando con el cursor, con las tres capitales, Trento, Bolzano e Innsbruck, que son las tres capitales que tiene el Tirol. Y ahí en ese lugar está focalizado el Tirol. La otra diapositiva que voy a mostrar, que es muy importante también, es que nuevamente, cuando se genera la Unión Europea, que no es lo mismo que la Comunidad Europea, sino que la Unión Europea ya es un ente político y legislativo, ¿sí? Democrático, se vuelven a juntar de vuelta a través de la eurorregión, que es transfronteriza. Entonces, acá está el Land Tirol, el Sur Tirol o provincia de Bolzano y el Trentino. Están los distintos idiomas porque es bilingüe, ¿sí? La provincia. Entonces, otra vez, la región tiene determinadas competencias, la eurorregión tiene competencias legales dentro de lo que es la Unión Europea. La próxima diapositiva que voy a mostrar es cómo queda la región, es decir, estos colores son los colores del Tirol, y donde tenemos el Land Tirol, fíjense el escudo heráldico del Land Tirol, siempre manteniendo el águila, ¿no? La provincia de Bolzano y la provincia de Trento, con los puntos de las tres capitales. En la próxima diapositiva, para que tengan una idea de esto tan complejo, que para nosotros por ahí sería complejo, los tres presidentes de los tres LAN, de las tres provincias. Acá tenemos el presidente de la provincia de Trento, el presidente de la provincia de Bolzano y el presidente de la provincia o del Land Tirol de Austria, los dos de Italia, y los tres tienen una oficina juntos en Bruselas, ¿sí? La eurorregión tiene acá están en Bruselas, ¿no? La próxima diapositiva que les voy a mostrar ya está dedicada al pueblo de Bolano. El pueblo de Bolano, o en alemán Nussdorf, queda dentro de la actual provincia de Trento, en el Tirol meridional, ¿sí? Y fíjense el escudo, ¿cómo es? El escudo está sobre un fondo, sobre un cielo celeste, dos árboles entrecruzados de avellana, por eso que Bolano viene de Abolanum, de avellana, y en alemán de Nussdorf, Nuss es avellana, ¿sí? Y son dos árboles de avellana que están arrancados, no conozco el porqué, pero están arrancados, ¿sí? Tienen tres estrellas, y si ustedes, bueno, yo trabajo en el tema de alimentos, y fíjense que era la tierra de Bolano, la tierra de las avellanas, ¿sí? Y muy cerquita de acá, a unos kilómetros,
está la fábrica principal, no está dentro del Tirol, pero está a muy poquitos kilómetros de acá, la fábrica donde se hace el Nutella. El Nutella, que todos lo habrán probado o comido, es una pasta de avellana muy famosa que tiene esos bomboncitos Ferrero Rocher. Que está muy cerquita de acá. Por eso que es una zona donde en esta época este escudo tiene siglos y era una zona de la avellana. Y muy cerquita de acá está la fábrica. Si vamos a la próxima diapositiva, ¿sí? Dentro de la provincia de Trento, que es el Tirol meridional, la parte sur, esto que está en rojo de acá es la municipalidad de Bolano, ¿sí? A donde queda Bolano, o en alemán Nussdorf. Esto es toda la provincia de Trento. ¿Bien? Ahora vamos a ir viendo el porqué de todo esto. Si vemos en la próxima diapositiva, este es el río Adige, por donde yo les decía que pasaba el emperador para ir a coronarse a Roma. Para acá donde dice Caliano es la zona para donde está la Germania, y acá donde dice Alda va hacia Roma, ¿sí? Y Bolano está acá, pegadito a Rovereto. Esta línea, este es el río Adige, o Esch en alemán, y este camino que está acá, que lo ven, es el camino por donde transcurría la comitiva del emperador. Actualmente hay una autopista que pasa del otro lado del río Adige, ¿no? Una autopista muy importante. Pero este es el viejo camino por donde se iban a coronar de Alemania a Italia. ¿Bien? La próxima diapositiva que tengo, para que puedan ver, es donde queda Bolano, el Nussdorf en alemán, y el río Adige o el Est, que está acá, que ustedes ven a lo largo de los siglos cómo va cambiando. Esto es un meandro del río Adige y cómo fue cambiando sus distintas posiciones, ¿no? Dentro de lo que es el río, dentro de lo que es la tierra, ¿no? De hecho, en un determinado momento, este río llegaba casi hasta Bolano y ahora está en este lugar. Este es el antiguo camino, ¿sí? Imperial, por donde pasaban de Roma hacia Alemania para coronarse. ¿Bien? Este es el pueblo o paese, como se dice en Italia, de Bolano. La próxima diapositiva que voy a mostrar es el pueblo de Bolano. Fíjense que tiene una estructura muy medieval todavía. Acá, si ustedes ven, arriba se ve el río Adige, ¿sí? Y del otro lado se ve la autopista del río Adige, y en esta zona de acá se ve la carretera que une, la carretera antigua, que unía, venía desde Innsbruck, Bolzano, Trento, y que pasaba por Bolano, que esta es la ciudad. La próxima diapositiva que les voy a mostrar, que a mí me impactó llegar acá, que tiene siglos, en esta diapositiva de acá están registrados todas las actas de bautismo, de matrimonio y de defunción de mi familia desde el medioevo, ¿sí? Es una iglesia, la iglesia se llama San Rocco, es una iglesia que tiene, se la conserva como museo, porque en la diapositiva anterior había una iglesia que es la actual. Esta uno puede entrar, pero tiene pinturas y frescos del año 1400, del año 1500. Entonces es una iglesia donde se va a hacer actos muy especiales, ¿no? Dentro de Trento. Pero en esta iglesia es donde están las actas de bautismo, matrimonio y defunción de toda mi familia. Lo que les voy a mostrar ahora, la próxima diapositiva, que tiene un valor muy importante para mí, que la conservo a esta. Esta es un acta, ¿sí? Emitida en 1891, es decir, en el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Donde se le pide, mi bisabuelo,
le pide el acta de los bautizados allá y le mandan de la parroquia de Bolano, y acá está mi bisabuelo, que dice Daniele Giuseppe Fai, nacido en 1870, hijo de Albino Fai y de Amabile Maule. Lo que quiero que noten de acá es este sello que tiene acá abajo, ¿sí? Que mantiene, esto es de 1891, los dos árboles de avellana entrecruzados, lo ven acá abajo, ¿no? Y fíjense que no dice en ningún lado del acta, no habla ni de Austria ni de Italia, sino que habla del Tirol. Es decir, como entidad geográfica habla del Tirol, y como entidad familiar habla de la comuna de Bolano, que lo identifica con esos dos árboles entrecruzados de avellana. Si vamos a la próxima diapositiva que tenemos, ¿sí? Fíjense que es una diapositiva actual, y fíjense que en esta dice Bolano, 4 de noviembre de 1989, me mandan a mí un documento que pedí, Fabián Gustavo Benítez por mi papá, y Fait, F-A-I-T, por mi mamá. Y fíjense que sigue manteniendo ese escudo de 1891 en 1989, pero fíjense que mantiene los dos árboles de avellana entrecruzados, y le agrega, que ahora después vamos a ver cómo y por qué, se le agrega una corona y como unas hojas alrededor, ¿sí? Pero se sigue manteniendo la identidad, más allá de que en este momento es la República de Italia, los dos árboles arrancados de avellana entrecruzados, y cuando era el Imperio Austrohúngaro, exactamente lo mismo, los dos árboles de avellana entrecruzados. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a entrar a la próxima diapositiva, a lo que es mi familia, ¿sí? Entonces, mi familia, y acá voy a empezar a hablar de la genealogía, la historia, la geografía, la heráldica y la vexilología de los lugares de donde vinieron, donde vivimos, y el lugar de pertenencia más allá de una relación afectiva que nos une. ¿Bien? Entonces, mi hermano manda a pedir en un determinado momento, hay una revista en Trento, donde nosotros mandamos a pedir el origen del apellido. El origen es Fait, que es de mi mamá, el apellido de mi mamá. Le contestan a mi hermano Eduardo, que significa, es decir, los apellidos en esta zona son la mitad alemanes y la mitad italianos, ¿no? Este apellido Fait deriva del tedesco. Ayer estuvimos haciendo un poco de interpretación. Viene de la palabra del antiguo alemán, Beit, la B, como decía ayer Javier, se pronuncia F, ¿sí? En italiano se lo transforma en vito, que significa vida eterna. Es decir, el Fait quiere decir vida. También está Potrich, de otros de mis antepasados que vivieron ahí. Entonces cada uno va preguntando, y desde allá te contestan por la revista el origen de tu apellido. Voy a empezar, como les decía, en la próxima diapositiva, voy a empezar con mi sobrino Martín. Es decir, si ustedes ven acá, este es mi mamá, mi papá y mi hermano Eduardo. Y voy a empezar por Martín, mi sobrino Martín. Todo lo que tiene la estrellita roja es mis antepasados, hasta llegar a Daniel Giuseppe, que es el que nació en el Imperio Austrohúngaro. Entonces voy a ir pasando la genealogía de cada uno de estos. Es decir, arranqué por Martín, y vamos a ver la estructura genealógica heráldica de Martín, ¿sí? Fíjense que en esta foto de acá está Martín con mi hermano y mi cuñada Ana,
¿sí? Martín se casa con Ivana en la ciudad de La Plata, y acá tenemos algunas cosas para diferenciar, que van a ver que se diferencia de mi hermano. Es decir, si hubo cambios ahí en el Tirol, también los hubo acá. Si ustedes ven, este es un escudo de la ciudad de La Plata. Es un escudo muy particular porque en el momento que se hizo la ciudad de La Plata actual sería desde donde está este barco para abajo, porque a la izquierda, en este momento, está la ciudad de Ensenada y a la derecha está la ciudad de Berisso. Pero en el momento que se fundó la ciudad de La Plata, que se fundó el 19 de noviembre de 1882, se hizo sobre los terrenos que pertenecían a la ciudad de Ensenada. Es decir, se creó la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires en esa época, porque la provincia de Buenos Aires, que en ese momento tenía como capital la ciudad de Buenos Aires, le traspasa sería la ciudad capital a la ciudad de La Plata. Es decir, la capital de la provincia de Buenos Aires es la ciudad de La Plata. Entonces, la ciudad de Buenos Aires queda como capital de la Argentina y la ciudad de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires en 1882. Que en ese momento, cuando se genera esta ciudad de La Plata, todavía no había nada, era una ciudad en terreno llano, no había nada. Entonces las autoridades se toman posesión en lo que había construido en ese momento, que era en la ciudad de Ensenada, y a los 2 años, cuando se empieza a edificar la ciudad de La Plata, pasan a mudarse en esta ciudad. ¿Por qué se toma la ciudad de Ensenada? Porque era una ciudad que estaba a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires que para ese momento los 60 kilómetros eran mucho, ¿sí? En 1882, y había un ferrocarril, ¿sí? Lo que tenemos al lado del escudo de la ciudad de La Plata, ¿sí? Es el escudo de la provincia de Buenos Aires. Quiero que noten algo bastante interesante, que es muy parecido al escudo argentino, pero el sol no está, las hojas no cubren la cara del sol. No voy a entrar en más detalles, pero no cubren la cara del sol. Ahora vamos a ver por qué. Martín nace y cuando él nace, cuando él se casa, ya había una bandera de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no tenía bandera, se crea la bandera de la provincia de Buenos Aires. Esta bandera se crea el 12 de agosto de 1997, es decir, que mi hermano no nace con esta bandera, yo tampoco, mi mamá tampoco, ¿sí? Nace con esta bandera. Eh, y tenemos el escudo nacional, el escudo argentino, que fíjense que se tocan las hojitas en el escudo argentino, es muy parecido al escudo de la provincia de Buenos Aires, sobre un fondo que es la provincia, sobre el fondo que es la bandera de la República Argentina, con el mapa de la República Argentina actual. Ahora voy a pasar a la segunda diapositiva, ¿sí? Que lo vamos a poner a mi hermano, ¿sí? Mi hermano está acá, Eduardo Raúl Benítez, que está acá, Martín, seguimos la rama, después va a pasar a mi mamá, a mi abuelo y a Daniel, ¿no? Fíjense, mi hermano cuando nace con algo totalmente distinto a lo de Martín. ¿Por qué? Porque nace en la ciudad Eva Perón. Mi hermano nace en el año 1953. Y ayer, hablando de fechas, la ciudad de Eva Perón es cuando cae Perón en el 52. La ciudad de La Plata cuando cae Perón, cuando asume Perón, se le cambian el nombre, y en vez de llamarse Ciudad de La Plata se llama Ciudad de Eva Perón, y esto dura entre 1952 a 1955, que es la caída de Perón. Y hay un escudo, que es este de acá, que no es el escudo que tiene mi sobrino Martín de la Ciudad de La Plata, sino que es un escudo que tiene la cara de Eva Perón, ¿sí? De costado. Este escudo yo lo llevé al Museo de Ardo Rocha, que es el museo de la ciudad, porque no lo tenían.
Y fíjense que mi hermano, ¿sí? Nace en el 53, la ciudad de La Plata se llamó Ciudad de Vaperón entre el 52 y el 55. Nosotros sacamos la ciudadanía italiana, mucha gente de acá de la ciudad de La Plata tiene ciudadanía italiana. Hay aproximadamente dentro del consulado italiano de la circunscripción de La Plata 1 millón de italianos, para que tengan una idea de la cantidad, pero nosotros tenemos una ciudadanía un poco especial, porque nuestra ciudadanía no fue directa porque somos descendientes de austríacos, es decir, que somos descendientes de Austria, somos ciudadanos italianos descendientes de austríacos. Es una característica especial de nuestra ciudadanía. Y hubo que demostrar en esos papeles que mi hermano, que la ciudad de Vaperón es lo mismo que la ciudad de La Plata. Tuvimos que demostrar eso legalmente. Y se casa en 1977, cuando ya de vuelta vuelve a ser ciudad de La Plata. En este mapa de acá ya están los partidos, ¿sí? De Berisso y Ensenada, ¿sí? En los de acá. Pasamos a la otra diapositiva, que a mí me llamó también la atención, y bastante, a mi mamá, ¿no? Mi mamá, Elvira Fait. Mi mamá tiene algo que viendo el tema de la heráldica, pasamos a mi mamá. Fíjense que mi mamá tiene tiene el escudo de la ciudad de La Plata, es decir, lo tiene su nieto, Martín, y lo tiene ella. Mi hermano tiene el escudo de Vaperón. No sé cómo se le diría en el momento, pero él nació evaperonense en vez de platense, ¿bien? Mi mamá vivió, mi mamá, fíjense, nació en el 26, ¿sí? Se casó en el 47, ¿sí? Se casó en el 47 con este escudo, que es el escudo de la provincia de Buenos Aires. Esta es la bandera argentina, y en este mapa de acá, el Partido de La Plata está unido al actual partido de Berisso y Ensenada. Para los que no son de esta zona, en el partido de Ensenada es donde se produjo el desembarco de las invasiones inglesas. El partido de Ensenada, para que tengan una idea, es decir, se encuentra en la Ensenada de Barragán, que viene desde el año 1629. Pero como ciudad, el partido de Ensenada, la ciudad de Ensenada, se crea el 5 de mayo del 1801 en el Virreinato del Río de la Plata, y la crea el virrey, el Marqués de Avilés. Es decir, que la ciudad de Ensenada es una ciudad virreinal, ¿no? Se crea en esa fecha. Y se vuelve a refundar, porque al quedarse La Plata se crea sobre territorios de Ensenada, ¿sí? Y se vuelve a refundar cuando otra vez ellos festejan la autonomía, tanto Berisso como Ensenada, y se vuelve a refundar en 1957, cuando se crea el partido de Ensenada. Y ahí queda separada La Plata, como está actualmente, como capital de la provincia de Buenos Aires, y Ensenada queda aparte, tuvo esa doble fundación, ¿no? Y Berisso, que se crea en 1957. Es decir, los dos son creados en 1957 y se separan de la ciudad de La Plata. Voy a pasar a mi abuelo, Daniel Fay, que está acá, que fíjense que nace en 1901. Pero quiero que tengan en cuenta esto. El escudo donde se casa mi mamá, ¿sí? Fíjense cómo tiene el sol, que se ve bien la cara, en 1947. Y ahora vamos a ir a la diapositiva de mi abuelo, de Daniel Fay, que está acá, que es la diapositiva que sigue. Y fíjense que mi abuelo, ¿sí?, nace en 1901. Este es un escudo
de La Plata, en blanco y negro, el primer escudo que se hace, que mantiene, se ve el río de la Plata, se ve la ensenada de Barragán, porque en ese momento estaba fundada en lo que era el actual también partido de Ensenada y el partido de Berisso, a la izquierda y a la derecha. Esta es la ciudad de La Plata, ¿sí? Que es un cuadrado, está diseñada, fue diseñada para crearse como capital. Y algo que me llamó la atención totalmente es esto. Mi mamá nace en 1926 y nace con este escudo de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que este escudo de la provincia de Buenos Aires está tapado el sol con unas hojas. Este escudo con el cual nace mi mamá en 1926 es el escudo de la Asamblea del año 13. ¿Sí? Es decir, mi mamá, que a mí me llamó la atención, ¿por qué? Porque recién en 1935 se crea el escudo de la provincia de Buenos Aires, que es el que vimos hace un ratito, que tenía el escudo con la cara del sol destapada. ¿Bien? Hasta ese año, hasta 1935, la provincia de Buenos Aires trasladó el escudo de la ciudad de Buenos Aires, que era el escudo de la provincia de Buenos Aires, de la Asamblea del año 13, lo trasladó a la ciudad de La Plata y en 1935 cambia el escudo y es el escudo actual de la provincia de Buenos Aires. Es decir, mi mamá nació con el escudo de la Asamblea del año 13, de 1813, y se casó con el escudo de la provincia de Buenos Aires, que es del año 35. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, que es mi bisabuelo, Daniele Giuseppe Fai, que es el que nace en el Imperio Austrohúngaro en la provincia de Trento. Quiero que noten varias cosas de esta diapositiva y fíjense, como tuvo ese cambio el escudo de mi mamá del año 13 al escudo actual de la provincia de Buenos Aires, fíjense que el escudo actual de Bolano, del pueblo de Bolano, siguen siendo las dos avellanas arrancadas de los dos árboles entrecruzados con un fondo de cielo azul, ¿sí? El segundo escudo que nosotros vemos, este de acá, es el escudo del Tirol, y él nace en Bolano, ¿sí? Actual provincia de Trento, Italia, pero él nace en Bolano, en el Tirol, ¿sí? Y nace en el Imperio Austrohúngaro. Si ustedes ven ¿cómo se llama? Escudo, fíjense que en el medio tiene el escudo de la bandera de Austria, roja, blanca y roja, o la bandera del Tirol, roja, blanca y roja. Pero esta era la bandera del Imperio Austriaco. Ahora vamos a ver. Y fíjense que los colores de la bandera que él nace son negro y amarillo. Estos son los colores del Imperio Austrohúngaro. Y él, cuando fallece en 1948, se reunían en el Círculo Trentino, que está acá abajo, que fue creado en 1933, creado en el Reino de Italia. Es decir, que cuando crean el Círculo Trentino, ya la gente que viene, que es una generación posterior a la de Daniel, ya habían nacido en el Reino de Italia, que fue con una política de italianización muy fuerte y se llama Círculo Trentino. Y fíjense que es el Círculo Trentino de mi ciudad, acá en la ciudad de La Plata, y que tiene el águila, que es el águila que tiene la provincia de Trento o el Tirol meridional. Fíjense que él nace entonces en Bolano, en el Tirol, en el Imperio Austrohúngaro. Ahora vamos a pasar al papá, ¿sí? Que es donde... bueno, les quiero comentar algo. El Imperio Austrohúngaro va desde 1866 a 1918. Él nace en 1996, por eso que nace como
austríaco dentro del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Vamos a pasar al papá de él, ¿sí? Que es la próxima diapositiva, Albino, ¿bien? Pero no vamos a ir, ahora yo después voy a seguir por la línea de Albino para los que actualmente mi familia la que sigue viviendo en Bolano, pero quiero que vayamos a la mamá de Daniel Fay, que es la próxima diapositiva, a Amabile Fay, porque toda esta gente nació en Bolano, en el pueblo de Bolano, pero vamos a ver cómo cambia la estructura de la mamá, ¿no? Fíjense, la mamá, Daniel había nacido en el Imperio Austrohúngaro, con la bandera esa amarilla y negra, con el escudo del Imperio Austrohúngaro, y vamos a ir a la mamá, que es la próxima diapositiva, que sigue manteniendo, fíjense, el escudo de Bolano, fíjense que no tiene el recuadro de las hojas con el escudito arriba, ¿no? Pero es el escudo de Bolano lo que le da la pertenencia, siempre con las dos hojas de avellana entrecruzadas, de árboles de avellana entrecruzados. Ella nace en el Tirol, pero ya no nace en el Imperio Austrohúngaro, nace en las Alemanias, en la Confederación Germánica, y nace con este escudo. Este es el escudo de la Confederación Germánica. Fíjense que es sobre fondo amarillo y tiene esta águila, que es el águila de los Habsburgo, que si uno ve el escudo de la ciudad de Buenos Aires, tiene esta águila bicéfala, ¿sí? Y la bandera con la que nace es roja, amarilla, negra, amarilla y roja, que es la actual bandera de Alemania, porque esto siempre quedaba dentro de lo que eran los territorios alemanes, que ahora vamos a ver por qué. Pero fíjense, mi bisabuelo nació en el Imperio Austrohúngaro. Su mamá nació en la Confederación Germánica. Y ahora vamos a pasar de su mamá, vamos a pasar a su abuelo, ¿sí? María Raffaelli. María Raffaelli, que está acá, fíjense que ahora vamos a pasar a María Raffaelli, y fíjense la estructura genealógica de María Raffaelli. María Raffaelli, fíjense, nace en Bolano, nace en la Confederación Germánica, dentro del Imperio Austríaco, dentro del Imperio Austrohúngaro, y tiene una estructura diferente su país al de su mamá, ¿sí? Es decir, cómo va cambiando. Es decir, que el lugar de pertenencia siempre lo dan, estamos hablando de 1842, ¿sí? Los dos árboles de avellana cruzados. La Confederación Germánica va del año 1815 a 1866. El Imperio Austrohúngaro se crea en el año 1804, ¿sí? Cuando Austria pasa a ser un archiducado para que el emperador pueda seguir manteniendo el título del emperador. Y el Imperio Austrohúngaro es una doble monarquía, porque está formado, Francisco José era emperador de Austria y rey de Hungría, por eso es una doble monarquía. Si se fijan acá en el mapa, todo lo verde sería la Transnistria, que sería lo que es la Hungría de ese momento, y todo lo que está en rosa y en este color más naranjita, es la Cisleitania, que es el Imperio de Austria, ¿no? Vamos a su abuela, ahora vamos a pasar a su abuela, ¿sí? Que es Angela Virti, para que vean el tema de Angela Virti. Angela Virti, fíjense, nace en Bolano también, pero ella nace en 1785 y se casa en 1806. Fíjense que lo que sigue dando la pertenencia, ella nace en Bolano, los dos árboles de avellana entrecruzados, pero ya no nace ni siquiera en el país de su hija, nace en el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico
se crea entre algunos autores, lo toman en el año 800 y otro en el 962, y dura hasta el año 1806. Si ustedes se fijan en el escudo del Sacro Imperio Romano Germánico, adentro tiene los colores amarillos que le mostré de la Confederación Germánica, el águila bicéfala y la bandera de Austria. Pero tiene una particularidad muy especial, la abuela de Daniel. La abuela de Daniel nace en el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que le da la pertenencia es el escudo de Volano. Su escudo es el del Sacro Imperio Romano Germánico, y se casa en 1806 con otro escudo totalmente distinto, porque el pueblo de Volano pasa a otra jurisdicción, y este escudo acá es el del Reino de Baviera. Ella se casa en el Reino de Baviera. Esta es la bandera del Reino de Baviera, que es blanca y celeste, es decir, que nace en el Sacro Imperio Romano Germánico, siempre en el pueblo de Volano, que es lo que la identifica en el Tirol. Nace en el Sacro Imperio Romano Germánico, se casa en el Reino de Baviera con este escudo y esta bandera, y se muere en el Imperio Austrohúngaro. Fíjense cuál es el lugar de pertenencia. El lugar de pertenencia siempre fueron los dos árboles de avellana cruzados, ¿sí? Porque esta mujer, yo calculo que no sabría ni que es mi bisabuela, calculo que ni sabría en qué país nació. Sí sabía que nació en Volano, en el Tirol, pero después en el país no tendría ni idea, porque nace en un país, se casa en otro país y se muere en otro país totalmente distinto. ¿Bien? Y el Imperio Austrohúngaro dura de 1816 hasta 1918. Entonces, ahora vamos a ver, ya llegamos a este punto, y vamos a ver la próxima diapositiva, que es quiénes fueron las personas que se quedaron allá, ¿sí? Volvemos a su esposo, a Albino Fait, ¿no? Que era el que habíamos hablado. Albino Fait, igual que Amabile Maule, nace con el escudo del Tirol, con el escudo de Volano, en el Tirol, en la Confederación Germánica, y fallece con el escudo de la ciudad de La Plata, porque fallece acá en La Plata. Pero su hermano, que es el que le sigue, es Luigi Fait, es decir, Albino ya lo habíamos visto. Luigi Fait se queda allá en lo que hoy es el Volano, Italia, se queda allá, y fíjense, Luigi y Albino nacen con el escudo de Volano, que son los dos árboles de avellana entrecruzados. ¿Bien? Luigi nace, los dos nacen en la Confederación Germánica. Esta es la bandera de la Confederación Germánica. Negro, rojo y amarillo. Albino, que está acá, se muere en la Argentina. Pero Luigi se casa en el Imperio Austrohúngaro y se muere en el Reino de Italia, que es totalmente distinto a la República Italiana. Entonces, vamos a verlo a Luigi en detalle, ¿sí? Bueno, lo que les quería comentar del escudo del Tirol, que ahora vamos a pasar, es decir, acá está Luigi, ahora vamos a volver llegamos hasta acá por las estrellitas rojas y vamos a volver adelante hasta Roberto, que es el primo de mi mamá, que sigue viviendo allá en Volano, por las estrellitas azules. Entonces ahora le vamos a ver a Luigi. Luigi es así. Nace en Volano, en la Confederación Germánica, la estructura del Tirol meridional, que sigue siendo casi idéntica a la estructura actual del Trento actual italiano, se casa en el año 1872, es decir, se casa en el Imperio Austrohúngaro, que tiene la misma conformación política, geográfica, casi actual la provincia de Trento, el escudo del Imperio Austrohúngaro, y fallece
en 1919 en el Reino de Italia. Fíjense que esta persona también sufre un montón de cambios, todos dentro casi de su misma vida, ¿no? Nace en un país, se casa en el otro y fallece en otro. Tres países distintos. Vamos a su hijo, para que lo vean, ¿sí? Su hijo es Albino Pietrofai, que lo vamos a pasar ahora, Albino. Albino Pietrofai. Y Albino Pietrofai, fíjense, que sigue estando en Bolano, ¿sí? Él nace en 1889, él nace en el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Se casa en Bolano, en el Reino de Italia, que está acá, ¿sí? Transcurre su vida en el Alpenvorland, que es una anexión que hace el Tercer Reich de Hitler, y fallece en la República Italiana. Fíjense la diferencia que hay entre la bandera italiana, que tenía el escudo del Reino de Italia, de los Saboya, y fallece en la República de Italia, que el Imperio Austrohúngaro dura hasta 1918 y la bandera del el Reino de Italia va de 1861, pero como el Tirol es anexado en 1918, él pasa a formar parte del Reino de Italia en 1918, pero se casa en el 19, es decir, él ya se casa en el Reino de Italia. El Tirol austríaco fue anexado en 1918, aunque el Reino de Italia haya sido en 1861. ¿Sí? Y esto permanece como Reino de Italia hasta 1946, que pasa a ser la República Italiana. ¿Bien? Entonces, ahora pasamos a Silvio. Silvio es su hijo, ¿sí? Que está acá. Y Silvio, fíjense qué pasa con Silvio. Silvio sigue manteniendo el escudo de Bolano, que son los dos árboles entrecruzados. Él nace en 1923, que ya era el Reino de Italia. Tiene una conformación aparte porque ¿cómo se llama? Él nace en lo que es la región Trentino-Alto Adige-Sul-Tirol. Fíjense en los escudos, el escudo de la región Alto Adige-Sul-Tirol, que tiene las banderas de Trento, las banderas de Bolzano. Acá no está la bandera del Land Tirol, ¿sí? Y esta es la bandera blanca y azul, que es media parecida a la del Reino de Baviera, de la región autónoma de Trentino-Alto Adige, formado por que pertenecen a Italia, pero están bajo tutela de Austria. Es una situación un poco especial. Y él fallece, ¿sí?, en Bolano en 1980, ya no en el Reino de Italia, sino fallece en la República Italiana, que la República Italiana se crea en 1946 y dura hasta hoy, con algunos cambios significativos que ahora los vamos a ver. Vamos a pasar a su hijo, ¿sí?, que es Roberto Fai, el primo de mi mamá, ¿sí?, Roberto. Y fíjense, Roberto Fai, que está acá, Roberto, que es este que está acá, que estuvo acá, se ha quedado acá en mi casa, y tiene algunas cuestiones muy especiales. Sí, sigue manteniendo el escudo, fíjense, pero acá Roberto ya lo tiene con las hojas alrededor y la corona arriba, porque oficializan el escudo de Bolano con una ley el 15 de mayo de 1931. Es decir, cuando ya eran República Reino de Italia, por eso tienen la coronita arriba, crean el escudo de Bolano. ¿Bien?
Él nace en 1955, este es el escudo de la República Italiana, él nace en la República Italiana. Esta es la bandera de Trento, fíjense que tiene colores muy parecidos a lo que vimos hasta ahora, con el escudo de la provincia de Trento. Y acá hay algo muy particular, que es lo que yo quiero, lo que hice el comentario hoy, que fue que nació, otra vez se vuelven a reunir porque hay una diferencia entre Comunidad Europea y Unión Europea. Cuando yo hablo de la Unión Europea, que esta es la bandera, azul él nace con esta bandera también, es una entidad democrática que tiene esta unidad democrática, tiene un sistema supranacional jurídico y político que hace que se crea como este Estado supranacional, ¿sí? Al cual ingresa, o es uno de los fundadores, Italia en 1957, y Austria se ingresa a la Unión Europea en 1955. Y algo súper especial, en el Tratado de Lisboa del 2009, cuando se crea este Estado supranacional con esta estructura política jurídica especial, se crean las euroregiones y otra vez el Tirol vuelve a conformarse dentro de una estructura de la euroregión. Otra vez se vuelven a juntar. Fíjense cómo se juntaban y se separó en el año 1918. Y en el 2009, por el Tratado de Lisboa, ¿sí? En el 2009 se forma, es decir, ya no estamos hablando de la región Trentino-Alto Adige-Sur Tirol, sino que hablamos de una región transnacional, que es la euroregión Tirol, Sur Tirol, Trentino, están en los dos idiomas, en alemán y en italiano, y esto es a partir del año 2009, para mostrar que otra vez vuelven al Tirol histórico que viene desde casi el año 1000, ¿no? Así que Roberto otra vez vuelve al Tirol histórico. Bueno, hasta acá es la presentación. Le quería mostrar un poco esto y le quería mostrar que mi familia, si bien nació con el escudo de Bolano, ¿sí? Con los dos árboles, o Nussdorf en alemán, con los dos árboles de avellana entrecruzados, y lo tuvieron durante siglos, ¿sí? Todas las generaciones, desde Roberto hacia atrás, nacieron con un escudo distinto, en un país distinto, más algunas de estas generaciones que les mostré nacieron en un país, se casaron en otro y se murieron en otro país. Así que les quería mostrar esto porque me pareció muy importante. Ahora voy a escuchar preguntas de ustedes. Acá Muy bien. cerramos el telón y les quería poner, porque como es la hora de almorzar, lo termino con muchas gracias y una picada virtual, porque no la podemos hacer presencial, seguramente la vamos a hacer en San Juan. Bueno. Muy bien, Fabián. Sí. Para organizarnos con las preguntas, sí. El que tenga algún comentario, una duda, una pregunta para hacerle al disertante, pueden levantar la mano o anotarse en el chat. Le vamos a pedir, sí, por favor, que silencien los micrófonos los que no hablan. Susana, le voy a pedir que silencie su micrófono. Ahí salí de la pantalla completa, ¿no? Para tener una idea. Sí, sí, Fabián. Sí. Bien. El primero que ha pedido la palabra, que me escribió, es Marcelo Gersani, presidente del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca. Marcelo. Gracias, Javier. Bueno, Fabián, otra vez muy interesante tu planteo. Y mientras te escuchaba anoche en el Avant Premier y hoy, pensaba que no es solo que presentas la genealogía de tus familias, sino que la complejizas con un enfoque, como dijo Sebastián Alonso,
antes de irse, un enfoque histórico genealógico bien complejo, ¿no? Porque igualmente es válido que muestres la genealogía de tu familia, pero aquí intercalas estos temas. Por eso, lo mío va a ser una pregunta simple. Mira, yo no sé de heráldica mucho, pero vos hablas de árbol de avellana arrancado, pero yo veo ahí raíces, ¿no? Exacto. Lo puede pensar, el que sabe de heráldica, yo creo que son raíces, de echar raíces, no arrancados, sacados, sino mostrando las raíces que para nosotros son importantes. Y te quería preguntar, ¿desde qué edad o en qué momento de tu vida advertiste este enfoque? Anoche nos decía que el abuelo de tu mamá le había dicho Sí. que para él era un problema eso, porque es interesante pensar ellos cómo se percibían, porque hoy mismo nosotros vemos ese pasado familiar desde nuestro presente, ¿no? Pero quizás Claro. para ellos puede haber sido o no más o menos problemático el asunto. O sea, por un lado preguntarte eso, y por otro lado preguntarte si hay, cuáles son las otras, si hay más euroregiones. Sí, Gracias. bueno, yendo a la primera pregunta, en la descripción heráldica del escudo de Bolano, que es de 1931, dice, la descripción dice que son 2 árboles de avellana sobre un cielo celeste, desde el punto de vista de la heráldica italiana, habla de eso, 2 árboles de avellana arrancados. Me encantó lo que acabas de decir, que para nosotros pueden ser las raíces. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista genealógico es algo muy importante, que me lo Claro, acabas de mostrar recién. para Y que nosotros sí, pero si la heráldica dice arrancados, ya debe tener otro símbolo. Claro, pero bueno, para nosotros, bueno, esa es la definición que le dan en el año 1931 los italianos, pero este escudo viene de siglos, así que tranquilamente puede ser lo que vos decís, es decir, me encantó esa reflexión que hiciste. ¿Bien? Esa en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, mi mamá se acuerda que le decía su abuelo que él había perdido 2 veces su país. Había perdido su país cuando se vino de Austria a la Argentina y había perdido su país cuando Bolano deja de ser Austria y pasa a ser Italia. Porque él se sentía austríaco, no se sentía italiano. De hecho, yo comentaba que hasta no hace mucho tiempo, 10 años atrás, 15 años, en el Círculo Trentino de la Ciudad de La Plata, casi no se hablaba de política, porque la mitad de la gente había peleado para Austria en la guerra y la otra mitad había peleado para Italia. Entonces, cuando cantaban una canción más tirolesa, más austríaca, tiroleses son todos, pero más austríaca, aplaudían los más austríacos. Y cuando cantaban una más para el lado italiana, aplaudían los más italianos. Pero siempre fue una convivencia muy buena entre ambos grupos, ¿no? Por eso, bueno, eso era un poco, eso sí me impactó lo de mi mamá, porque mi mamá lo contaba siempre, ¿no? Que su abuelo había perdido 2 veces su patria. Cuando se vino, perdió a Austria y después estando acá, que pasó a Italia. Eso creo que... Muy bien. Te preguntaba, ¿qué otra euroregión hay aparte de estas que mencionas? Euroregiones hay pocas, porque las euroregiones, cuando se genera, cuando pasan de ser de un Estado supranacional, con el Tratado de Lisboa, la Unión Europea, generan las euroregiones y le dan un estatus político. Entonces es una euroregión transnacional esta, que tiene atribuciones especiales, ¿no? Y de hecho en Bruselas los presidentes no están con otras regiones de Italia, sino que la oficina tiene la euroregión del Tirol. Y hay otras, no las recuerdo, pero hay otras euroregiones. Sí. Muy bien. Le damos la palabra a Verónica Castro desde Chile. Bueno. Verónica. Verónica. Felicitaciones, Fabián. Francamente, fantástica tu investigación. Yo con anterioridad había visto una charla que tenía, me parece, un nombre similar,
y ambas han sido fantásticas, una investigación pero exhaustiva, y me gustaría preguntarte si todavía mantienes nexo con la familia que está en esa zona, porque nombraste a Roberto, pero más Claro. familia, porque Sí, sí, sí. realmente maravillosa tu presentación, te felicito. La verdad que sí, bueno, gracias, Verónica. La verdad que sí. De hecho, en la época de, justo antes de la pandemia, pobre Roberto, viene acá a casa. Ellos no salen casi nunca de su lugar. Era la primera vez que creo que salía de su lugar. Es decir, la gente que vive ahí en el Tirol, en esos lugares, viaja muy poco, ¿no? A otros lugares de... Por ahí la gente más nueva, más joven sí, pero la que tiene unos años es de quedarse en el lugar. Y él quería conocer a la familia que vivía del otro lado del océano, que siempre hablábamos por teléfono, por WhatsApp, por videollamadas. Así que, bueno, lo invitamos a venir y estuvo un mes acá en casa y lo llevamos a conocer Argentina, algunas partes de acá. Y bueno, y después, justo cuando estaba por ir, agarra el tema de la pandemia, que era un lío para entrar en Italia y volver. La esposa de Roberto, fíjense, la esposa de Roberto nace en Bolzano, o Bosén, que es la provincia de arriba del Tirol. Hablando de que nosotros hablamos de una superregión y nos imaginamos estructuras geográficas como la provincia de Buenos Aires. La provincia de Trento es como el Partido de La Plata. Toda Italia es como el partido es como la República, toda la provincia de Buenos Aires es como la República Italiana en tamaño. Es decir, que de Trento a Bolzano debe haber 60 kilómetros, 80, y de Bolzano a Innsbruck debe haber más o menos la misma cantidad. Es decir, que la distancia es más o menos como ir de La Plata a Punta Indio, donde vive José Luis, que es el partido de al lado, más o menos. Y para ese momento era, nosotros nos imaginamos las estructuras así, como grandes en Italia, pero son lugares chiquitos para nosotros acá. De hecho, cuando yo le decía que teníamos una casa acá en la costa, a Roberto que fuimos, en San Clemente, que para nosotros es relativamente cerca, que queda a 300 kilómetros, él no le podía creer que estábamos dentro de la misma provincia, porque eran distancias larguísimas y ellos en 300 kilómetros por ahí recorren 4 o 5 países y nosotros estábamos dentro de la misma provincia. Sí, seguimos manteniendo relación con la familia que vive allá. La relación se construyó a partir de la genealogía más que la mantención. Cada vez se fue como bajando más la relación hasta que la genealogía volvió a resurgir esa relación y ahora él me manda cosas de genealogía, yo le mando cosas de genealogía, compartimos datos. La verdad que fue algo muy, muy bueno. Bueno, gracias, Verónica. Maravilloso, y se siente así, se siente que fue muy cercano, así que te felicito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. Vamos a leer los comentarios en el chat. Perdón, Javier. Sí. Me avisa Daniel Gatica que está queriendo ingresar. Fabián. No sé. Perdón, Javier. Sí. Aguárdame un segundito. Sí, por imposibilidad técnica, el disertante no podía hacer al mismo tiempo de operador, por eso algunos han tenido que quedar fuera un momento. Quería leer los comentarios en el chat. Sebastián Alonso desde Santa Fe dice: lamentablemente me tengo que desconectar. Fabián, un interesantísimo enfoque histórico genealógico. Felicitaciones, saludos a todos. María José Chanampa desde Catamarca, fascinante. Juan José Arancibia desde San Juan, excelente tu charla, como siempre, Fabián, aplausos. Guillermo Collado, felicitaciones, un planteo novedoso y muy enriquecedor. Daniel Rodríguez Drago desde Tucumán, magnífica disertación con un enfoque diferente. Muchísimas gracias, Fabián, felicitaciones. Josefina Acuña desde Catamarca, felicitaciones, Fabián, muy interesante tu tema y súper original enfoque, muchas gracias.
Pablo Pito, felicitaciones por la exposición y el trabajo, gracias. Claudia Gatica Comoli desde España, pide la palabra. Claudia, te escuchamos. Qué rápido. Buenas tardes a todos. Me encantó, Fabián, la presentación. Ciertamente me pareció también muy novedosa, porque los que somos profanos en la materia de heráldica y vexilología, pues claro, no te imaginas por dónde pueden ir los tiros, y la verdad que me pareció muy interesante a partir de la genealogía que fueras explicando los diferentes cambios. Yo tengo una consulta que hacerte, porque en una de las diapositivas, en dos, enseñaste unos cuadros sobre la emigración transatlántica, ¿no? Era una de 1910 y otro ponía que era a partir de 1870. Sí, pero me he fijado que ponía, o sea, estaba muy bien estructurado y ponía los pueblos de procedencia y los lugares de destino, además de la diferenciación de sexos y demás. ¿De dónde sacaste esa información? O sea, a partir de qué documento se generó esa documentación? Bueno, algo que tiene Trento es que a comparación, cuando fue anexado con Italia, que la gente de Trento del Tirol era muy instruida, porque la emperatriz de ese momento puso obligatoria la primaria. Y se llevaban registros de todo. Toda la gente sabía leer y escribir, ¿no? María Teresa de Austria. Y era obligatoria. De hecho, el que no mandaba a sus hijos a la escuela, iban y si no tenía con qué pagar, le llevaban la máquina de coser, por ejemplo. Y llevaban registros de todo. Y de hecho lo siguen haciendo. Tienen un nivel de instrucción muy alta. Estos registros los saqué de bibliografía que encontré dentro del Tirol. Esto, que está dentro de la provincia de Trento. Tengo mucha bibliografía y son cuadros que se hicieron allá. De hecho, fíjense lo que tienen. Cada iglesia tiene un registro, no solamente de nacimientos, matrimonios y defunción, sino tiene un registro de dónde fue cada emigrante. Por ejemplo, de mi familia, en la provincia de Bolano, la gente que se iba, la iglesia se llevaba un registro. Y de mi familia dice que fueron a Brasil. Pero fueron a Brasil, pero después vinieron para acá, para Argentina. Brasil era una zona hostil. Hay muchos trentinos en Brasil, pero era una zona hostil por el calor, por la selva. Entonces vinieron para acá, para la Argentina, que era un clima un poco más benévolo, ¿no? Entonces, yo cuando veo los registros de la iglesia, veo que Daniel Fay, como ese registro que mostré, que mandaban, llevaban un registro con todos los datos que después la provincia los tomaba y armaba algo general. Y sabían de cada pueblo quiénes se habían ido, cuántos se habían ido. Ellos están muy agradecidos a la inmigración. De hecho, tienen dentro de la estructura de su provincia como si fuera un departamento provincial hacia la inmigración, ¿no? Con fondos para la inmigración. Y ellos están muy agradecidos porque dicen que en ese momento cuando emigraron, si bien ahora es una de las regiones más ricas de Europa, era una de las regiones más pobres de Europa, pero que gracias a los emigrados, si allá había una vaca para 4, quedó una vaca para 1. Entonces, esos lo agradecen como que gracias a eso pudieron subsistir. Y por eso que tienen, tienen ese vínculo todavía con los círculos trentinos en el mundo, ¿no? Eso es un poco el tema. Pero los registros están todos, tanto de 1870, porque hay registros eclesiásticos que están en las iglesias, como ese que decía, de familias de emigración, y registros que llevó a la provincia. Tenía un nivel de instrucción espectacular, que sacó con manuales María Teresa de Austria. Muy bien, felicitaciones. Bueno, gracias. Fabián. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí, Silvia Hernández.
Por favor, habilite su micrófono. No, solo agradecer a Daniel porque realmente, digo, interesante, muy interesante. Nosotros trabajamos con el Family Search y quería decirle a esta, que esta hermana que habló de España, que en el Family Search están las listas de los inmigrantes de barcos y todo, puede encontrar mucho material ahí. Y realmente estoy fascinada porque yo llevo mucho la genealogía en mi familia también y me interesa mucho el tema de los escudos, que es lo que menos estoy informada, pero me encantó. Y también había puesto atención en eso que dijo Marcelo de las raíces, porque me llamó la atención que se ven las raíces de los árboles en el escudo. Eso está, a mí también me dejó pensando lo que dijo Marcelo. Sí. Es decir, está el principio y la rama final. Me encantó. Es lo eso, que... Esa va a ser mi interpretación a partir de ahora. Porque la nueva es a partir de 1931, pero yo puedo tener una interpretación antigua cuando dé alguna charla posterior. A mí Silvia es de Uruguay. Silvia, ¿vos sos de dónde sos, Silvia? De Uruguay. ¿Pero de qué ciudad? Ahora estoy en Canelones. Yo nací en el norte, pero hace unos años me vine al sur. Claro. Pero interesantísimo. A mí me llamó mucho la atención y miraba el escudo. Es más, me iba a muchas cosas que tú te iba a decir, que me las pasé a fotos. Claro. Registrando, las pasé a fotos porque me interesó muchísimo todo eso. Claro. Te agradezco muchísimo y me alegro ser tu familiar de allí. Bueno, gracias. Lo que sí me interesó a mí es el tema que durante siglos lo que le dio pertenencia es que vivieron en el Tirol y ese escudo con los dos árboles de avellana, que tiene sus raíces y sus ramas. Raíces, pero... A mí me llamó la atención eso también. Muy bueno. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, si no, Celia. Sí, agradecerte, Fabián, porque es fantástica tu charla, aprendimos una barbaridad y la verdad que distinto enfoque a lo que uno hace, ¿no? Sí. Mucho más completo. No me concentré en la parte heráldica y vexilológica en sí, ¿no? Porque no hablé en sí de la parte heráldica de los escudos. Quise hacer una demostración de cómo fueron cambiando los escudos y las banderas, más que hablar de heráldica, que dentro del instituto está Pablo Hernán Iris, que es un especialista en heráldica, ¿no? Esto fue una demostración de escudos y banderas, de heráldica y vexilología. Bueno, gracias a todos. Pero claro, pero uniste las dos cosas. Claro, no daba el tiempo tampoco como para poder, porque tengo la descripción de cada uno de los escudos, pero no daba el tiempo como para poderlo hacer. Bueno, les agradezco a todos muchísimo. Solo quería agregar el nombre a la federación, quería agregar también que el 27 de julio es la próxima charla sobre la genealogía de Antonia de Paz y Figueroa, con la mamá Antula. Que va a estar a cargo del presidente del Centro de Genealogía de Santiago del Estero, Juan Manuel Viaña. Sí, exacto. Gracias, Javier.